que cada uno de nosotros posee hoy. Estamos delante de tu palabra, Señor, tu palabra que es santa, que es perfecta. Aquí tú nos hablas, aquí tú nos guías, aquí tú nos diriges, aquí tú nos fortaleces. Aquí, Señor, tú das vida al muerto, Señor. Redarguyes nuestro corazón duro, nos corriges, nos instruyes. Esta escritura da testimonio de ti, Señor, y de todo lo más necesario que tu iglesia, Señor, tiene. La palabra, Señor, es lo más grande, lo más alto, Señor. Es el alimento. Esta palabra es la que va a sostener al alma afligida en la tribulación. Es la que va a fortalecer y alimentar, amado Señor, aquel desamparado, hambriento. Es la que va a obrar rompiendo, Señor, el corazón duro. Es la que va a sostener al enfermo en sus angustias. No hay nada más poderoso y fiel, perfecto que tu palabra, Señor. Te damos gracias porque la tenemos. Tesoro invaluable, Señor. Gracias, Señor, porque en ella encontramos toda la necesidad nuestra, Señor. Y ahí es suplida, Señor. Te doy gracias, Señor, por hoy tener el privilegio de tenerla. Gracias, Padre, también por dar la oportunidad a los que no son salvos hoy, que están entre nosotros, de serlo. Gracias, amado Señor, porque cada uno de nosotros, Señor, tendremos hoy la capacidad, Padre, de poder recibir tu consejo y, Señor, creerlo si tú, Señor, das gracia. También, Padre, aquellos que están extraviados en sus delitos y pecados, recibir, Señor, capacidad de arrepentimiento y fe. También creo que si tú quieres, puedes sanar con tu palabra enfermedades físicas. Libertar, Señor, a alguien de la esclavitud, del pecado o de un, Señor, mal diferente. Sé, mi Dios amado, que tú, Señor, eres todopoderoso. Y si tú quieres, puedes, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, también de tener entre nosotros hermanos que están, Señor, pasando por dificultades y están aquí sabiendo que es tu palabra lo que necesitan. Está nuestra hermana Gaby, te damos gracias por un año más de vida que le has concedido, Señor, en esta tierra con nosotros, Señor. Vemos tu poder y tu misericordia en su vida. Gracias por sostenerla. También, Señor, te pido por mi hermano Jorge. Gracias por el milagro de su vida, Señor, y por tenerlo, Señor amado, en la comunión con tus santos. Te pedimos que él esté bien. Nuestra hermana Connie también y el resto acá, Señor. Padre, también te pido fortaleza para mi hermano Arturo y su familia, para el hermano José. Te ruego que tú obres en todo, Señor, para la gloria y alabanza de tu nombre. Te ruego, Señor, que perfecciones tu poder en la debilidad. También te doy gracias por nuestra amada hermana que está aquí, esposa de un siervo tuyo. Es un privilegio, Señor. Gracias por lo que hiciste a través de la vida de su esposo y de ella también, Señor. Gracias, Señor amado, por este privilegio tan grande que tenemos hoy de podernos llamar tu iglesia. Señor, ayúdanos a abolir el pecado que amarga, que confunde, que divide. Y con corazón humilde, Señor, como enfermos, acercarnos a ti, Señor, para ser sanados. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Alabado sea, Señor, y tu pueblo dice amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y saluden al vecino que está a un lado. Bienvenida sea usted. Bienvenidos los que vienen por primera vez acá. La hermana que está aquí con nosotros, su esposo sirvió al Señor ¿por cuánto tiempo? Desde los 20 años. ¿Hasta cuándo? Hasta los 80. Hasta los 80. 60 años de ministerio, hermana. Yo con 15 años ya estoy muriéndome. Bienvenida, es un privilegio tenerla aquí. Ayuda idónea de un siervo de Dios. Es un privilegio para nosotros. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. El resto, hermanos, bienvenidos. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Es cumpleaños de la hermana Gaby, hermanos. Mañana es cumpleaños del joven Mati. No le gusta a él la fiesta ni la celebración, pero
Apapáchenles. También saludamos a los hermanos que están a través de la distancia, escuchando, hermanos, de la palabra de Dios. Estamos recibiendo, hermanos, juntos el consejo del Señor y pues, hermanos, Dios les ayude ahí en Tamaulipas, en Melaque, en Morelia, en Florida. Nuestros hermanos Fernando y Araceli están venciendo el COVID, les dio fuerte, gracias a Dios, hermanos. Espero que sigas bien, hermano Fernando. Dios les ayude. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en donde el hermano Tony estaba leyendo ahora mismo. No sé si ya saludaste a todos. Saluda al que no viene continuamente y dile, qué milagro, ¿estás enfermo o necesitas algo del Señor? ¿Te quedaste sin trabajo y estás buscando su favor? No, es una broma en serio. Pero no, qué bendición que estén aquí, hermanos, los que de pronto se ausentan. La Biblia, hermanos, nos dice la palabra del Señor a través de Lucas en este precioso evangelio. Hermanos, la visita del Señor Jesús de Nazaret. El hermano Tony estaba justamente leyendo, hermanos, una porción muy importante para poder recordar el consejo de Dios, en donde nos quedamos en la ocasión pasada, y es esta visita a Nazaret que nos llama la atención porque es su propia tierra, es su propio lugar en donde Él vivió, donde Él creció, donde Él conoció, donde Él se congregaba en la sinagoga. Conforme a la costumbre, es interesante, la palabra costumbre es algo habitual que Él hacía hasta que se le hizo en realidad algo normal. Es lo que sucede con nuestros niños y jóvenes, que para la gran mayoría de ellos, gracias a Dios por su gracia y por los papás que hacen un buen trabajo, para ellos el venir aquí es algo normal. Y si alguno no viene, de inmediato diría, papá, mamá, papá, ¿qué no es domingo hoy? ¿Qué no vamos a ir a la iglesia? Esto pasó, hermanos, con el Señor Jesús porque tuvo padres piadosos que anhelaban guiar a su Hijo a los pies de Cristo. Hemos hablado de la humanidad del Señor Jesús y entendemos por qué. Si tú sacas la humanidad del Señor Jesús, pues se te hace algo normal. Es Dios, entonces pues lógicamente Él hace todo bien. Pero es hombre también y tuvo que ser enseñado en la piedad. El trabajo de José y María, hermanos, se ve reflejado en esta palabra, costumbre. Hicieron costumbre en su Hijo. Y aunque el Padre parece que está ausente ya, tal vez murió, hermanos, años antes, pues Él, hermanos, continúa siendo, hermanos, constante. Y va a la sinagoga, para Él es su costumbre. Y te decía en la ocasión pasada que el que menos necesitaba ir es Él. Pero Él está ahí, congregándose. La palabra dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejes por nada, si puedes caminar, ve. En la mañana oraba y decía, Señor, te ruego por aquellos débiles entre nosotros que por un pequeño dolor o una pequeña gripe o cualquier cosa no van a ir al culto. Te ruego que valoren, que recuerden que es un medio de gracia para nuestro crecimiento. Es un medio de gracia para adorar a Dios. Es un medio de gracia, hermanos, para ser santificado, aún para ser sanado. Mira, hermano, hoy en muchos lugares de reunión gente va a ser sanada también. Va a ser salvada, claro, es lo mejor, pero también sanada. Personas van a ser reconciliadas con Dios. Algunas personas, hermanos, van a ser llamadas al arrepentimiento y van a poder ser, hermanos, salvadas. Así que, gloria a Dios, hermanos. Vamos a poner nuestro empeño en poder, hermanos, recibir la palabra de manera que cada uno pueda recibir su porción. Aún los incrédulos entre nosotros, pongan sus oídos atentos, pongan atención a lo que va a decir el Señor. Puede que Él en su soberanía hoy quiera salvarte. Justamente el versículo 18, hermanos, nos dice, después del libro que Él abrió, no es casualidad. Ellos solían entrar a un lugar en donde tenían los rollos y ellos llegaban, oraban y escogían el rollo. Entonces el Señor Jesús tomó el rollo, ¿verdad? O eligió el rollo del profeta Isaías. Dice aquí la traducción que se le dio ese libro y de pronto Él halló el lugar. Esta palabra halló es importante. Él encontró el lugar que quería y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos estaban fijos en él.
Tal vez no agregaban en el sermón pasado, pero estaban fijos en él no porque lo identificaron de inmediato como el Mesías, sino porque la parte que venía era la más importante, que era el sermón. Era la oración, el canto, la lectura de la ley, los profetas y el sermón. Así que todos se sentaron a escuchar qué iba a decir. Y aparte la expectativa, porque sabían que él venía de Capernaum y ya traía una serie de milagros muy importantes. Por lo tanto están esperando. Pero creo que a ninguno le pasó que aquel que estaba hablando de esa forma tan especial, pues era el mismo del que el profeta Isaías estaba hablando. Te decía en la ocasión pasada, qué maravilloso escuchar un poema o una canción de cualquier persona que sabe hacer, hermanos, la lectura de un poema o la interpretación y también el canto de alguna canción. Pero qué maravilloso es escuchar al autor. Es incomparable, porque el autor, hermanos, en esencia recibió la gracia para poder componer esas letras y él lo expone con un corazón que entiende el porqué. Y esto, hermanos, es impresionante porque delante de ellos está el autor de la escritura misma. Y está ahí, hermanos. Y el versículo que vamos a empezar a abordar hoy, justamente, hermanos, trata de respondernos las dudas que de pronto vinieron a esos hombres. En el versículo 23, hermanos, dice lo que el Señor dijo de ellos. Es interesante porque Lucas no nos dice que ellos lo dijeron. Pero, ¿sabes en ocasiones leer algún gesto, alguna mirada o alguna cara de alguien que te habla por sí misma? ¿Sabes que tiene algo? De hecho, en ocasiones algunos de nosotros tratamos de ver el rostro a ver si todo está bien. Y decimos, creo que las cosas no están bien. El Señor Jesús, hermanos, sabemos que en su naturaleza humana no es omnisciente, no es omnipotente. En su naturaleza humana es semejante a nosotros porque es sin pecado. Así que lo que Él está haciendo acá realmente creo que no es un milagro de discernimiento de espíritu, sino es lo evidente. Dice aquí, hermanos, que justamente en el versículo 22, hermanos, todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero a continuación hay un contraste y dice, ¿qué no este es el hijo de José? O sea, wow, qué sermón, qué tremendo, qué maravilloso. Pero que este no es un hombre común. ¿Cómo podría ser el hijo de José el Mesías? ¿Cómo podría ser el hijo de María? Y están aquí sus hermanos y hermanas, del que profeta Isaías hablaba. ¿Cómo puede ser este mayor que Isaías? ¿Cómo puede ser mayor que Juan el Bautista? ¿Cómo él puede decirse a sí mismo que es aquel que viene a hacer toda la obra que hemos esperado por miles de años? Es asombroso, hermanos. Pero a pesar de que él da con su manera de hablar testimonio suficiente para que ellos caigan a sus pies, siempre está la duda en la cabeza del hombre. Qué bien, pero yo dudo mucho. No creo. Justamente, hermanos, el Señor interpreta sus pensamientos y les dice, Él, sin duda ustedes me dicen, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Es curioso, pero los que han estado estudiando estos textos conmigo, dense cuenta de qué fue lo que quería hacer Satanás a través de las tentaciones. Quería dar demostraciones, ¿se acuerdan, hermanos? Y justamente peticiones que hacía fuera de lugar, en un momento que no era adecuado. Y justamente el Señor sabe que todo aquel que es incrédulo demanda señal, demanda cosas, hermanos. Es interesante porque ellos dicen, de tantas cosas que hemos oído. Dirás tú, bueno, hermano, no dice Lucas que ellos dijeron. Bueno, entonces o el Señor está mintiendo o eso realmente es lo que estaban manifestando. La duda en su corazón. La duda en el corazón del hombre nos dice suficiente. Nos dice suficiente, hermano. ¿Crees que Dios está hablando a través de un sermón? ¿Crees que está hablándote a través de una consejería bíblica? ¿O no crees? Seguramente dirás, bueno, hermano, ven a aconsejarme una vez que tú te hayas aconsejado también. Y la duda evade, hermanos, la exhortación, la duda evade el buen consejo, la duda evade la instrucción, la duda siempre dirá, no eres tú el que debe de hablarme, no eres tú el que debe decirme. Primero preocúpate por tu propia vida. Es terrible, es como cada uno ministrese a sí mismo. Y estamos esperando algo mucho mayor, hermanos, de lo que en realidad estaba delante de ellos. Es increíble.
Nosotros estamos hablando de un hombre absolutamente fiel, absolutamente obediente y un hombre que no tiene pecado. Creo que reconoceríamos al Señor, hermanos, no por su aspecto como tal únicamente, por su físico, porque tal vez eso era uno de los motivos por los cuales ellos no creían en Él. Isaías dice que no había atractivo en Él, para que no fuera, hermanos, ocasión de caer. Yo ayer veía algo en lo que pensaba y decía, ¿cómo hacía el Señor o cómo hacían las mujeres para no enamorarse de Él? De inmediato, siendo un hombre absolutamente perfecto. Bueno, si veo lo que el profeta Isaías dice, es muy probable que físicamente no era atractivo. Así que físicamente no llamaba la atención. Hoy en día artistas y personas, hermanos, que crean idolatría hacia ellos, físicamente buscan tener atractivos para que visualmente llamen la atención. Entonces, hermanos, es curioso, pero sé que físicamente tal vez el Señor no llama la atención, pero aún y a pesar de que físicamente, probablemente, por lo que dice el profeta, si ese es el contexto de lo que enseña, no era atractivo físicamente, sus palabras eran, su mirada sin pecado era, su sonrisa era genuina, su amor expresado era íntegro, no había mancha en lo absoluta de error, de pecado. No había absolutamente nada malo en él como para no creerle, hermanos. Era algo que ningún hombre había experimentado, ni un solo profeta tenía las características divinas que él tenía. Él era absolutamente perfecto, sin pecado. En pensamiento, en palabra, en obediencia, en expresión. ¿Cuántas veces no reímos hipócritamente? ¿Cuántas veces no decimos te amo y no amo? ¿Cuántas veces digo te perdono y no te perdono? ¿Cuántas veces, hermanos, lo hacemos? Él no tenía ese tipo de pensamientos o de actitudes. Lucas no me dice directamente que la gente dijo eso, hermanos, pero entonces creo que el Señor Jesús sabía, hermanos. Es probable que entendió por su respuesta en cuanto a sus gesticulaciones o la murmuración posterior, o cuando empezaron a decir, bueno, qué bien, pero yo creo que no puede ser posible que Él haya salido de Nazaret, de José, de María y sea el Mesías. No puede ser posible que venga acompañado de estos hombres humildes. No puede ser. Hermanos, muchas son las ocasiones que nosotros de la misma manera no recibimos un consejo de alguien porque no tiene las condiciones que yo necesito para creerle. Y aunque venga con la palabra, pues es poca cosa para mí. No sé, hermanos, pero esto me llama mucho la atención. Ellos querían que el Señor Jesús demostrara sus afirmaciones, pero con señales milagrosas. Ellos querían, hermanos, que obviamente demostrara lo que se escuchaba de Él. Y ellos probablemente dijeron, bueno, yo creo que allá creyeron en ti, porque se dice que hiciste milagros. A ver, si eres tú, haz milagros. Y Satanás, ¿qué le dijo en el desierto? Si eres tú el Hijo de Dios, haz esto. Hermanos, ¿qué había pasado que Lucas no nos dice? El Evangelio de Juan nos dice desde el capítulo 1, son los milagros de la revelación divina en la persona de Jesús. Y a partir del capítulo 4 empieza a hablar de un sinnúmero de milagros que hizo. Del capítulo 2 al 6, por ejemplo, hay milagros como la curación del hijo del oficial romano, de un paralítico, de un leproso en el día de reposo, que esto causó mucho ruido. También ha multiplicado el pan probablemente ya. Entonces toda esa fama ya precede el testimonio del Señor Jesús, pero bueno, no ha hecho milagros ahí. Así que ellos están demandando lo que Mateo 12:38 dice, los judíos demandan señal. Quiero ver para creer. Es curioso, hermanos, pero la fe del hombre es una fe que dice, tengo que ver para creer. Justamente los judíos incrédulos, hermanos, demandaban ver para creer. Por eso ellos hablaban de santidad por el aspecto de la persona o por la obediencia que ellos tenían a la ley de Dios, que era hipócrita. Realmente ninguno de ellos pudo lograr satisfacer a Dios en su propia justicia. Pero ellos presumían que sí. Por eso siempre el fariseo, el judío, ve los pecados de los demás y no ve el suyo. No quiere reconocerlo. Y ellos aparentan santidad, pero son sepulcros blanqueados. Es una tumba muy bonita por fuera y podemos llegar a ser engañados, hermanos, fácilmente por el aspecto de las personas, por las palabras, por expresiones. Pero recuerda que el problema está no en el exterior, sino en el corazón. Podemos ver nosotros alguna servidora de la Iglesia Católica Romana o de los Testigos de Jehová o de los mormones y podríamos, hermanos, verlos y decir, wow, este parece un santo de Dios. En aspecto, en apariencia, en obras, pero su corazón ¿cómo está? Corrupto.
Su corazón está oscurecido, su corazón está sin vida, hermanos. Así que estos demandaban señal. No era suficiente poder ver el corazón de Cristo, que era perfecto, sino decían, demuéstranos que tú eres. ¿Qué es lo que dijo Satanás? Demuestra que tú eres. Si en realidad tú eres el Hijo de Dios, pide que las piedras se conviertan. Si en realidad tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Aviéntate de este pináculo. Esta generación, decía el Señor, es una generación perversa y adúltera que demanda señal. Adúltera le manda señal. ¿Por qué adúltera? ¿Porque cometían adulterio con otras mujeres y hombres? No, porque el esposo había llegado por su novia y la novia estaba creyéndole a otro hombre. Le creía, hermanos, al diablo mismo. Por eso dice Mateo 12:38, generación perversa y adúltera. Esto mismo Pablo habló en 1 Corintios 1:22. Adúlteros, el novio llega y no lo reconocen. ¿Quién eres? A ver, demuéstrame que tú eres. Hermanos, el Mesías estaba en casa, miles y miles de años de espera, y ahora llega y no lo quieren. Demuéstranos. Por supuesto que no iban a tentar a Dios y Él no iba a hacer, hermanos, lo que ellos le demandaban. Ellos pienso que estaban discutiendo, hermanos, este es un hombre de Nazaret y por supuesto está obligado a ayudar a Nazaret, ¿no? Está obligado a ayudar. Hermanos, se consideran a sí mismos como los propietarios porque pues el Señor ha salido de ahí. Esto es lo que nos sucede en ocasiones a los cristianos cuando las situaciones malas se presentan. La tribulación llega, por ejemplo, a los pastores o a las esposas de pastores o a las familias de pastores y vienen cosas terribles. Viene un cáncer, viene una enfermedad, viene un hijo muerto y decimos, Señor, ¿por qué si yo te sirvo a ti? Deberías de darme a mí prioridad. Tantos milagros que haces alrededor y a mí no. Demando señal del Señor. Cuando la señal más grande de su amor es que Cristo murió por pecadores. Y con eso debería de bastarnos. Cuando mi esperanza debería de sostenerme, hermanos, porque a pesar de que vamos a padecer cosas terribles, porque fue una promesa del Señor, es por un poco de tiempo, porque en cuanto termine todo esto, hermanos, la salvación eterna, la adopción eterna, la gloria eterna nos espera y eso va a quitar todo afán, toda lágrima, toda tribulación. El peso de la gloria será mucho mayor que el peso de la tribulación aquí en la tierra. Pero falta memoria. Hermanos, tal vez, hermanos, ellos estaban en esa condición. Algunos dirían, bueno, pobres, no estaban en la gracia, hermano, no había conocimiento, por lo tanto deben de entenderlos, están muertos. Esto es justamente lo que predicamos en ocasiones a nuestras casas, ¿no? Y algunos dicen, bueno, hermano, sé paciente con ellos, porque ellos no son salvos. Si desobedecen, pues desobedecen porque no son salvos. Hermanos, la ley no me salva. La ley es para obedecerla. La ley me dice la perfección moral de Dios. Y la ley está hecha para todo ser creado. ¿Por qué? Porque somos creación. Es decir, aunque una persona no sea salva, yo debo de enseñarle, tú debes no robar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no robes. ¿Quién es el Señor? El que te creó. Una vez siendo salvos, somos libertados, hermanos, del yugo de la ley, por así decirlo, porque ya ahora deseamos obedecerla. Pero debe enseñarse la obediencia a todos, aún a los no creyentes, jamás prometiéndoles que si obedecen van a ser salvados. Jamás diciéndoles, oye niño, es que tú no honras a tu padre y a tu madre, te vas a ir al infierno. Aunque ese niño no tuviera padre y madre, ese niño va al infierno si no tiene a Cristo. Por lo tanto, no es obedece para que sea salvo y tu desobediencia te lleva al infierno. No, tu desobediencia confirma tu necesidad de Cristo por la corrupción de tu corazón. Así que, hermanos, ellos no tienen excusa porque tienen a Cristo mismo enfrente. Nosotros ya no tenemos excusa para no creer porque tenemos el antecedente de la muerte y la resurrección. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos, hermanos, la regeneración en algunos hermanos, que es evidente lo que Dios ha hecho en sus vidas. No tenemos más excusa. Aún tú puedes examinar tu corazón y decir, ciertamente yo no soy el mismo. No soy quien yo quisiera ser, pero yo no soy el que era antes. Mi mente está cautiva a Cristo y aun cuando no lo hago, Cristo me llama y le creo y lucho y debato contra mi pecado. Me desanimo, pero me levanto. Ese es el nuevo corazón. Tú puedes dar testimonio de que Él ha hecho su obra en ti. No tienes excusa para decir que no ves a Dios. El Señor Jesús, sabiendo esto, les dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Es decir, Él con esto dice, yo ciertamente soy el profeta, pero ustedes no aceptan al profeta. No es que haya mentira en mí o que yo no sea aquel prometido por Dios a través del profeta Isaías, sino que ustedes no creen en Él. Y les va a dar una lección tremenda que los va a hacer enfurecer.
Porque el Señor Jesús entiende, hermanos, que es fácil dudar del poder y de la obra de Dios entre la gente que te conoce. Es muy fácil dar testimonio afuera a los que no te conocen. Pero ¿qué tanto te ha costado trabajo de pronto que la gente que te conoció antes de Cristo ahora cree en ti? O aún cuando tenías un mal testimonio dentro del cristianismo y la gente perdió la confianza en ti por tu mal testimonio. Ahora tú vuelves a ellos después de tiempo de arrepentimiento y les dices, ya Dios ha hecho la obra. Pues no esperes que la gente te diga, bienvenido, qué bueno, me da gusto. Ellos continúan teniendo cuidado. Acuérdate que ya he dicho eso 3 o 4 veces, ten cuidado. Hermanos, cuesta trabajo limpiar el testimonio. En el caso del Señor Jesús no. Porque aunque su ministerio comienza a los 30 y tantos, hermanos, Él desde niño, desde el vientre de su madre, ya era santo. Por lo tanto, cada actitud que vieron en Él de niño, cada respuesta, cada acto de obediencia, hermanos, mostraba que Él era alguien distinto. Si tú te preguntas, ¿el Señor Jesús quebrantó algunos de los mandamientos del Padre cuando era pequeño? Pues era pequeño. Nunca. Él nunca cometió pecado, ni de pensamiento, ni de palabra. Nunca, hermanos. Nunca hubo pecado, nunca se halló engaño en su boca. Siempre fue perfecto. Por lo tanto, no estamos acostumbrados como hombres a ver a alguien así. Y creemos que debió haber tenido un cuidado, hermanos, muy especial de su madre. Tal vez exentándolo de algún tipo de relación con otros de forma libre. Probablemente porque si a nosotros se nos anuncia que alguno de nuestros hijos es un profeta o alguien importante en ese tiempo, tendríamos un cuidado especial. Sumado a la duda como madre, como persona caída, también, hermanos. Pero de cualquier manera, quien tuvo que relacionarse con él quedó impactado. ¿Recuerdas lo que pasó en el templo con los ancianos y los sacerdotes? Quedaban impactados de la sabiduría del niño, porque obviamente era un niño sin pecado. Por lo tanto, nunca habían visto una persona sin pecado y eso los impactaba. Así que sí, ningún profeta es recibido en su propia tierra. Ningún cristiano puede volver al hogar en donde conocieron que era un drogadicto, un homosexual, un asesino, un ladrón, un narcotraficante, un ateo, un agnóstico, un religioso, un borracho, y de pronto te dicen, oye, veo en tu rostro brillo, eres cristiano, oh, bienvenido, ahora confiamos en ti. No, hay que labrar, hay que trabajar mucho tiempo hasta que la gente por el tiempo, porque ellos demandan señal, digan, oh caray, sí pasó algo en él. Si es una persona diferente, porque los incrédulos demandan señales. Sería muy lindo, hermano, que después de haber robado a tu familia, después de haber fornicado, después de haber ofendido, haberte drogado, ser un borracho, en tu conversión de inmediato la gente diga, bienvenido, estamos esperando tu regeneración, ahora sí te amamos. No, no es así, la gente continúa siendo herida, la gente continúa recordando lo que les hiciste. Por eso el testimonio es tan importante, hermanos, el comportarnos como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. ¿Qué pensarán los familiares de aquellos que hemos dicho, gloria a Cristo, y yo estoy con ellos en el desenfreno? En las caídas nuestras, hermanos, que a lo largo de la vida en Cristo se tienen, que caes de pronto en algún vicio pasado, en relación pagana con ellos y estás en paz. ¿Qué piensan ahora ellos a tu retorno? Es importante el testimonio, es importante guardarnos, hermanos, para que nadie tropiece y blasfeme el nombre de Cristo. Tenemos que esforzarnos, hermanos, en eso. El Señor es digno. En el caso del Señor Jesús, no es así, hermanos. No es así. Por eso, hermanos, Nazaret no tiene excusa. Si bien ellos conocen al Señor Jesús desde pequeño y pudieran decir, bueno, es más fácil para ti hacer milagros con tu gente. Si es cierto que tú eres el hijo de José y de María, a ver, haz milagros aquí, demuéstranos con poder. ¿Qué otra demostración, hermanos, necesitan? Es como en el caso del hombre hoy en día, hermanos, o nosotros. ¿Qué otra señal queremos? ¿Batallamos con la credibilidad de la cruz? Bueno, ve la creación. ¿De verdad alguien puede batallar con creer en un creador? ¿En un diseño inteligente y perfecto? Ve la creación y tiembla, hermano. Imagínate, el creador de todas las cosas ha dado una ley que has desobedecido. Ha dado una instrucción que no hemos seguido. El creador de todo lo evidente es un Dios omnisciente. Conoce tu corazón, sabe todas las cosas antes de que pasen. ¿No debería el mundo de temblar al ver la creación? No hay excusa, hermanos. Ahora imagínate tener al autor.
Imagínate tener por quien se hicieron todas las cosas, en quien existen todas las cosas, en quien subsisten todas las cosas frente a ti. Y decirle, bueno, si eres distinto, pero haz un milagro. Esto proviene de un corazón corrupto. Esto proviene de Satanás, hermanos. Es increíble porque el Señor Jesús aún les dijo, es normal que no crean, salid de ustedes. Pero no tienen excusa. Por eso dice el texto anterior, hermanos, que todos se maravillaban y daban buen testimonio de Él. Porque al hablar, la palabra salía de su boca, impactaba sus vidas, se sentían compungidos y a la vez también gozosos, porque estaba hablando de la obra del Mesías. Y curiosamente, el Mesías mismo estaba. Por eso en la ocasión decíamos, hermanos, no tenemos que esperar más. Si tú quieres ahora ser libre, si tú quieres ser perdonado, si tú quieres dejar tu depresión, el dolor que alguien te causó, la falta de perdón, la ansiedad, el afán, cualquier cosa que te ha corrompido tu imagen de Cristo y el gozo de la salvación, déjalo. El Señor Jesús ya vino a darte libertad. No es que, Señor, abre la puerta. Él dice, la puerta ya está abierta. Pero sé humilde y acéptalo. Y ve al Señor y sé salvo. Por primera vez, o sé salvo de la condición en la cual la tribulación, el afán, la caída te hicieron caer de nuevo. Pero sé libre, hermano. Sé libre, joven. El Señor ya hizo la obra. Ellos, hermanos, estaban envueltos en esta mentalidad. Sí, veo todo lo que y creo todo lo que dice, pero me es difícil creer que Él sea. ¿Qué similitud hay con nosotros, hermano? Escucho la palabra y digo, sí es la palabra de Dios, gloria a Dios, pero aunque me habla directamente, mi corazón tiene incredulidad. O peor sería, no, sí lo creo que me ha hablado, pero no voy a hacer nada. Eso sería peor. Mejor creo en parte, es decir, pues sí es de Dios, pero me cuesta trabajo creer que en realidad Dios me esté hablando a mí. Así que es interesante, hermanos, y aprendo de este problema, hermanos, en la vida de nuestro Señor, que no es asunto del predicador tratar de complacer a la congregación. No es asunto de los pastores, hermanos, complacer a la congregación. Porque trabajamos para este fin, hermanos, el fin de hablar la verdad. Y si trabajamos con el fin de agradar a la congregación, con toda probabilidad, hermanos, no lo vamos a lograr. Y si lo logramos, si logramos tener éxito, ¿qué éxito tan miserable sería tener a toda la congregación feliz porque no se les dice la verdad? Y hay un montón de congregaciones hoy unidas, hermanos. Hoy yo tenía una intención de llevar a los jóvenes de Bienaventurados a una congregación que necesitaba que vieran y íbamos a dar unos tratados ahí, pero lo vamos a posponer después. Pero curiosamente lo que vemos en estas congregaciones donde los predicadores les dan a la gente lo que quieren oír es exceso de felicidad. Pero no es gozo del alma, es una felicidad externa, es nadie se mete conmigo, nadie me juzga, todo bien, me aceptan como soy, y entre ellos vamos a ver homosexuales, lesbianas, hermanos, vamos a ver cosas que no pueden ser de verdad entendidas a la luz de que ellos dicen que Cristo habita entre ellos. Pero ¿qué pasa? Bueno, tuvieron éxito, tienen 500, 600 almas por 2 o 3 cultos al día, tenieron éxito, pero ese éxito es miserable. Cristo no está gobernando, no es el Espíritu Santo guiándoles, no se habla la verdad, por lo tanto ellos morirán y hermanos, se atormentarán con las palabras del Señor. Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque solamente el conocer la verdad nos hace libres, hermanos. Y la primera verdad que se nos da es la verdad de quién soy. ¿Quién soy? Por eso se usa la ley que precede al Evangelio, porque la ley me dice quién soy. Convierte mi alma, y si yo no digo quién soy, y si el sermón no dice quién somos, tenemos problemas naturalmente en nuestra carne. Así que, hermanos, es interesante lo que podemos aprender de esto, porque el Señor no está esperando agradarle a todos. Y algunos dirían, bueno, Señor, si tú hubieras predicado diferente, no hubiera pasado lo que pasó, hubieras tenido cuidado en hablarles. ¿Qué quieres? ¿Que mienta? ¿Qué quieres que le diga a una persona algo que no lo afecte, que llegue por otros lados para que esa alma transgresora de la ley de Dios no se sienta aludida y mal? Es increíble, somos defensores de la mentira, hermanos, somos psicólogos en el Evangelio. Tratamos de no herir a la persona que se ha pasado toda su vida hiriendo al Señor. Hermanos, así que el Señor Jesús les da una lección y les dice algo que es sorprendente. Les dice, hermanos, a continuación, ningún profeta es acepto en su tierra. Pero, escucha, dice adelante,
pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Habla de unas mujeres, hermanos, o un grupo de personas que estaban batallando justamente por falta de agua. Así que dice aquí, hermanos, que Elías fue enviado no al pueblo, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Dice, ninguno de ellos fue limpiado también, sino Naamán el sirio. Él va a tocar dos ejemplos que van a golpear directamente el corazón del judío. Porque número uno, ellos son judíos. Número dos, ellos se sienten dueños del Señor Jesús porque ellos salieron de ahí. Así que ellos dicen, demuéstranos, somos tu propia tierra, somos tu familia, somos hermanos por el judaísmo. Pero el Señor les da un ejemplo del profeta Elías, que fue enviado a una mujer que no era parte del pueblo. Hermanos, les habla justamente del hombre que era un sirio. Esto para ellos es una ofensa, porque la audiencia del Señor Jesús, hermanos, estaba demandando favores especiales del Señor Jesús por quienes eran. Y Él usa la Escritura para decirles, sucedió algo igual. Hubo una escasez y Elías no fue mandado al pueblo, fue mandado a una mujer viuda. Una mujer viuda era puesta en un segmento de olvidada. No tenía favor, era una mujer que sufría mucho. Pues a ella fue enviada para que no le faltara pan y agua. Y también hubo otro hombre que no era parte del pueblo de Dios, un leproso, y el profeta también fue enviado con ese leproso. Es curioso, ¿no? Porque demandaríamos primero aquí. Eso pasa, hermanos, en ocasiones en las familias de los no convertidos. Cuando eres convertido, tú estás sirviendo y de pronto la familia comienza a decir, deberías de primeramente servir aquí en tu casa, deberías de ayudar aquí, bien que ayudas allá y aquí no estás ayudando. Pero es que en ocasiones, como el Señor Jesús, en tu propia casa no eres bien recibido y no por eso vas a frenarte, tienes que ir. Algunos de nosotros, hermanos, llegaron a escuchar a lo mejor, he perdido a mi padre, he perdido a mi madre, he perdido a mi hermano, he perdido a mi hermana, ya no eres la misma desde que tú eres cristiana, ya no te reconozco. Te extraño que no nos acompañas en lo que hacemos, qué extraño que no nos visitas, qué extraño que no vienes a ayudar a tu propia casa cuando estás viviendo en otro lugar. Es como estos, hermanos, nazarenos. Qué raro que estás ayudando a todo el mundo y a nosotros no. Es muy probable que las necesidades de estos eran ciertas. Es probable que había gente enferma. Es probable, hermanos, que estaban sufriendo y ellos están demandando, si tú eres parte de nosotros, ¿por qué tú no estás obrando así? Hermanos, porque realmente ellos necesitaban otra cosa. Y Dios tampoco va a hacer lo que nosotros le decimos. Este texto es un texto por excelencia para enseñar a aquellos que le ordenan a Dios. Ahora, Espíritu Santo, hazlo, Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús, como si Él fuera un sirviente nuestro. Él no va a hacer lo que la gente quiere, Él va a hacer lo que Dios quiere, hermanos. Es muy interesante, hermanos, ver cómo el Señor Jesús habló verdad bíblica. Les dijo la situación de Elías, la situación de Eliseo, a quienes ellos les dieron favor. Así que al darles el ejemplo de la obra de Dios entre los gentiles en los días de Elías y de Eliseo como ejemplos, pues hermanos, los empezó a hacer enfurecer. ¿Estás diciendo que aunque somos nosotros el pueblo, Dios no tiene favor de nosotros y sí puede tener favor de otros extraños? El Señor Jesús hizo al menos dos cosas importantes y noten ustedes ahí. En primer lugar, hermanos, el hecho de que ellos no recibieron al Señor Jesús, obviamente no tiene nada que ver con el Señor Jesús. Lo dije antes, no tiene nada que ver. Él no tenía defecto para que dudaran de Él. Tiene todo que ver con ellos. Él era verdaderamente Dios, pero ellos no querían recibirlo. Y su rechazo, hermanos, decía más de ellos que del Señor Jesús. Su rechazo decía más de ellos que del Señor Jesús. La gente no tiene excusa para decir que no ve a Dios. Tú y yo no tenemos excusa para ir al arrepentimiento cuando Dios nos llama al arrepentimiento. Tú y yo no tenemos excusa para no creer. El problema está en nosotros, no en el Señor. Sucede así hoy, hermanos. La iglesia padece lo mismo. ¿Qué pasa entre nosotros, hermanos? Verdaderamente, hermanos, podría llegar el momento en donde el mismo Señor Jesús apareciera entre nosotros y nos hablara y tal vez nosotros no le reconozcamos por las características que demandamos de Él. Podría ser que el Señor nos ha hablado una y otra vez a todos por medio de su palabra y nosotros dudamos de quién viene la palabra. Dudamos por el corazón del predicador. Seguramente está aludiéndome, seguramente lo dice por mí, seguramente quiere solamente exhibirme, seguramente, ¿podría ser posible? Claro, hermanos, es posible. Y sucedió algo similar con el Señor. Hermanos,
En segundo lugar, Él también mostró que el milagro de Dios, hermanos, opera de manera inesperada y soberana. Él obra con quien quiere, como quiere. Hermanos, las personas que en ocasiones nosotros no consideramos dignas, o mejor dicho, las personas que consideramos indignas y en ocasiones pequeñas y en ocasiones extrañas o no, hermanos, tal vez con los dones que requerimos, muchas veces son los destinatarios del poder milagroso de Dios. Dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Valoramos poco algunos, la palabra dice, los más débiles serán los más fuertes. Así sucede, hermanos. El pastor Charles Spurgeon hablaba de este mensaje y él señala, hermanos, que el milagro de Naham, ustedes recuerdan a este hombre leproso, es un ejemplo de la gracia soberana y la elección de Dios, pero también, hermanos, se puede cambiar a nuestra actualidad. Todo enfermo, todo pecador, todo leproso espiritual que se acerca al Señor, hermanos, que busca al Señor en humildad, es sanado y recibe bendición. Naham no era parte del pueblo de Dios, era un sirio. Y la lepra era considerado como maldición. Hermanos, nuestro pecado y nuestra condición, por nuestro corazón, hermanos, pecador y acusador, también nos pone en una situación vulnerable. No soy digno, no merezco, estoy enfermo, estoy maldito, no, estoy mal, no hay sanidad para esta enfermedad. Hermano, pero si somos humildes y reconocemos que el poder de Dios es mayor que nuestro pecado y nuestra maldad, el Señor sana. No hay absolutamente duda de eso, hermanos. Este hombre Naham, ¿qué es lo que hizo? Creyó. Gloria al Señor, hermanos, que todo aquel que va a Él no es echado fuera, es recibido sin importar. Si alguno de nosotros ha sido contaminado de la lepra espiritual, hay tantas cosas: desánimo, amargura, afán, ansiedad, un pecado que se practica constantemente y aún empiezas a tener, hermano, una postura pero tan complicada y peligrosa como seguir sintiéndote en paz con Dios mientras estás en tu pecado. Pero si eres redarguido por la palabra y recuerdas que no hay comunión con la práctica del pecado y Dios hasta que no haya arrepentimiento, o si tú te sientes sucio, tan sucio, has pecado tantas veces que no te sientes digno de ir al Señor, hermano, no te dejes engañar. Si tú vas al Señor, independientemente que seas un leproso, que habla, hermanos, de una condición maldita de las más terribles que habían. El leproso era lo peor. Imagina que no permitían acercarse ni 50 pasos a las personas. Era tan sucio, tan deplorable, tan contaminante su condición, que nadie quería tener ningún tipo de relación con ellos. A pesar de sus sufrimientos, la gente los menospreciaba y los consideraba perros muertos. Pero aún en esa condición que alguno de nosotros puede tener o sentir, aún si tú te humillas y vas y haces como Naamán. ¿Qué hizo Naamán en este ejemplo, hermanos, que el Señor toma? Oye la palabra y él escuchó que puede ser sanado. Tú escuchas la palabra, puede ser sanado. Número 1, vas bien. Luego, él responde a la palabra en fe. Y es una fe que se conecta con la acción, no únicamente, no, sí creo, ahora la consecuencia de la fe es ir, es hacer. Por eso el Señor dice, todo aquel que escucha esta palabra y la pone en práctica, lo considero a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pase lo que pase, su casa está firme, no por la casa, sino ¿por qué? Por el cimiento. Pero el que no escucha es un insensato, o el que escucha, y no hace, es un insensato. Que edifica una casa, está bien. Oh, qué bonita casa, vecino. Sí, pero sin fundamento. Sin fundamento. Y son esas luces que destellan y se pierden. Oh, de pronto vemos al hermano, oh, brillar, y de pronto ya no. Y de pronto vemos la hermana bien entregada y de pronto ya no. ¿Qué? ¿El evangelio tiene falla? ¿La palabra está errada? ¿El Espíritu Santo, hermanos, nos visita y se va? No. Se edifica su casa sobre la arena. Por eso cualquier cosa que golpea la vida de esta persona lo derrumba, lo mueve al mundo, lo hace pecar, porque su fundamento es la arena y no Cristo. ¿Y a qué se debe eso, pastor? A escuchar y no hacer.
El leproso, hermanos, tiene esta característica. Él escuchó y respondió, hermanos, y actuó. Él hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que hizo Naamán? Si van a esa historia, él viajó a Israel. Imagínate los pensamientos de él. Espérame, yo no soy del pueblo de Israel. Soy un leproso, soy considerado maldito. Si voy, estos hombres me van a echar fuera. Su Dios no va a querer sanarme. ¿Cuántas ideas no pasan por nuestra mente? Y mejor preferimos quedarnos leprosos. Es como esta historia de los leprosos. Ya van a morir, están leprosos. Dicen, bueno, ¿y si nos arriesgamos y vamos a aquella tierra para ver si conseguimos provisión? Pero nos van a matar. Pero ya estamos muertos. Hermanos, o jóvenes aquí, en tu condición, en la condición que tienes, primeramente te pregunto a ti, y sé que el Espíritu Santo colocará justamente en el centro de tu corazón, en la condición que hoy estás por la que culpas a alguien, ¿estás feliz? ¿Te sientes gozoso? ¿Tienes deseo de dar testimonio de Cristo? ¿Tus acciones manifiestan al Salvador? ¿Eres obediente delante de sus ojos? ¿Te sientes en realidad pleno? ¿Te levantaste alabando al Señor, orando a Él, dando gracias de verdad, con un espíritu íntegro delante de Él? No, no. Tienes dos opciones. O crees al llamado del Señor, que estás enfermo, pero que puede haber ayuda para ti. O mejor dudas, no creo, no pasa nada, no es mi culpa, no. Lepra, esto no es lepra, no es cierto, solamente son unas llagas del sol. O te rindes humildemente. Naamán tuvo que ser humilde, hermano, y reconoció su mal. Reconoció también que Dios tenía los argumentos en su contra necesarios para que él no fuera recibido. Pero Naamán obedeció la palabra del profeta. Lávate 7 veces. ¿Y qué hizo? Se lavó 7 veces. ¿Dónde nos quedamos en ocasiones nosotros? Tienes que arrepentirte y lavarte. Sí, voy a arrepentirme y lavarte. Termina el culto, hablas de fútbol, de la comida, de otra cosa, de tu trabajo, y no hiciste lo que tenías que hacer. No fuiste a las rodillas, no buscaste en la palabra, no fuiste y confesaste el pecado, hermano. He pecado contra ti de palabra, de pensamiento, hermano, discúlpame. No, te quedas a medias. No vas a lavarte al Jordán. Ese es el por qué en ocasiones esa lepra espiritual no es sanada, porque no voy, hermano, se queda solamente en sí creo, amén, y ya, hermano, y ya. ¿Cuántas veces no recibimos una exhortación amorosa de Dios? Es dura, pero a la vez amorosa, y decimos amén. Virtualmente ponemos manitas, ponemos la Biblia, ponemos una palomita del Espíritu Santo, una cruz, un monito arrodillado, y ya. Y no está la acción de ir, hermanos, a ser lavado por la sangre de Cristo. No obedezco con humildad. No entrego mi orgullo a la palabra de Dios a través del profeta. Hermanos, esto sucede también en el campo de la victimización, donde tú no estás sufriendo a causa de tu pecado en acción, sino el pecado de otro. Pero el pecado de otro te contamina, porque es una lepra que contamina, y ahora tú estás en una amargura por la culpa de otro. Pero ahora caíste en la trampa, estás pecando por el otro. Si tú no reconoces que tú ya has pecado, aún por el pecado de otro, ¿para qué vas a ir al médico a ser sanado? Tú estarás intercediendo, sánalos, porque están enfermos. Mira, pero tú ya estás pecando, y es como si un leproso quiere sanar a otro leproso, un ciego quiere guiar a otro ciego, hermano. Cual sea que sea el engaño que Satanás logró en tu vida y el mal que el pecado ha hecho en tu vida, reconoce y ve y sé lavado en el Jordán. Ve a Cristo, créele a Cristo. Mi incapacidad, pastor, es que no puedo, no lo logro, lo intento. Es que estás enfermo. Por eso ves como ves, por eso piensas como piensas, por eso haces lo que haces. No, es que yo no soy, son ellos, es él, es aquel, es mi mente, es el pasado, es el trauma, es mi dolor, es mi angustia. Sí, pero ya has pecado, no le estás creyendo al Señor. Que Él, ¿qué dijo, hermanos, el Señor? Justamente, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres, para sanar el quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Justamente, el problema por el cual estos hombres quieren matar al Señor es por eso. Porque Él dijo, yo soy el que va a dar libertad, y ellos dijeron, no, de ninguna manera. Es por eso que Jerusalén mataba a los profetas. Los profetas venían a decirles, si no se arrepienten, el juicio viene. Ellos iban contra el profeta. Es por eso que algunos predicadores, no yo sé que yo soy extremadamente amado por toda la congregación, pero hay algunos predicadores odiados por decir la verdad, por exponer la verdad, por reprender el pecado. ¿Por qué? Si conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y aparte, ojo, ¿te están diciendo mentiras? Hermanos,
¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo haces tú a la instrucción? ¿Cuántas ocasiones has sido llamado al médico y no has ido? ¿Por qué no? ¿No crees en Él? ¿No crees que es una condición de enfermedad? ¿No crees que esos pecados en realidad te lleven a estar en falta de comunión con Dios? ¿No crees en realidad que ese evangelio puede ofender, hermanos, la santidad de otros? ¿Puede atacar la fe de otros? ¿Puede hacer creer a los demás que en realidad el evangelio es mentira, que no hay poder en Dios, que el Espíritu Santo no habita en nosotros? ¿No es más fácil humillarnos y decir, es cierto, el culpable soy yo? Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, si David no hubiera reconocido su propio pecado, no hubiera sido sanado. ¿Cómo pudo haber sido librado David ante su propia justicia? Diciendo, Señor, yo no hice nada. Yo solamente pasé por los patios de mi casa y esa mujer adúltera se desnudó porque sabía que le estaba viendo y ella me hizo caer en tentación. Por ejemplo, yo no he hecho nada. Lo que sucede que mi condición se debe a... Y mientras yo niegue la verdad de mi pecado, la sustancia de la maldad en mí, hermano, no iré al Señor porque no creo que necesite. Y poco a poco la enfermedad es peor. Por eso el Señor creo que trata con el tema de la lepra, de la escasez de agua. Sin agua, ¿qué pasa, hermano? ¿Cuánto tiempo tienes que estar sin agua para morir? Pronto muere una persona que no confiesa sus pecados. Pronto muere, cae. ¿Por qué muere? Porque la obra del diablo es, ¿qué? Robar y matar y destruir. Y hermano, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con lepra? De tal manera que la condición cada vez es peor. Y por eso el Señor habla de la oportunidad que tenemos cada vez que se habla el rollo. Y cada vez que se habla de la obra de Cristo, hermanos. Porque lo que sigue es terrible. El tema de hoy del sermón es, o le crees o lo matas, o crees o matas. No hay de otra, hermanos. Pero es interesante saber que la fe, hermanos, puede verse. Tu fe puede verse cuando vas y confías y crees. Y a pesar de la dura batalla que enfrentamos día tras día, porque es un desierto el que llevamos, hermanos, a nuestra tierra prometida. Tantas cosas han llegado a tocar en nuestra puerta, tantas experiencias podemos platicar, tantas cosas, hermanos, en realidad podemos conocer de hermanos mayores, de la esposa de un pastor, de un misionero. ¿Cuántas cosas podemos saber que es tan difícil ser cristiano en esta tierra? Que si nos olvidamos de mi condición, es peor. Cosas terribles vendrán. Y la intención del diablo en las cosas terribles son que caigamos en pecado. Las dificultades que enfrentas como esposa con un esposo incrédulo, o un esposo con una esposa incrédula, con hijos necios, con hipocresía, con engaño, con algún pecado oculto, con algún vicio. Es terrible, hermano. Y el Señor lo sabe. Y por eso llama a eso. Es terrible decir que eres un cristiano y vives como el mundo. Es terrible porque ni tú te crees. Y es terrible autoengañarte, es horrible. Es como verte un tumor en la cara y ver con ojos borrosos para no verlo en el espejo. No tengo nada. No, lo tienes y sabes y te incomoda y te quita el sueño. Y te levantas de mañana y tienes esa carga y ve a Cristo. La fe se ve, hermano amado. Muéstrame tu fe por lo que haces. Porque dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por lo que hago. Por la mortificación de mi carne, por buscar a mi Señor, por la oración, por la obediencia. Muéstrame tu fe por lo que haces, por tu actitud, por cómo tomas las cosas santas. Hermanos, si no hay manifestación, hay enfermedad, tiene que ser puesta en Cristo. No sé si obedeces la palabra profética como Naham. Vence el orgullo y la necia incredulidad. Hermanos, en el versículo 28 dice lo que pasa en consecuencia. Aquellos que no creen, ¿verdad? Pues, hermanos, el Señor les ha dicho dos cosas. Yo soy, y también les dice, por eso no hago nada entre ustedes. Por su incredulidad, por su orgullo, por su necio corazón. Es interesantísimo. Así que, ¿qué pasa? Ellos escuchan del Señor, no tienen problema. ¿Cuándo tuvieron problema? Cuando no hizo lo que ellos demandaron. Dice ahí, hermanos, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, todos se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. ¿Sabes qué hacen fuera de la ciudad? ¿Se acuerdan qué hacían fuera de la ciudad niños cuando estudiamos Hechos con Esteban? Lapidarlo. Entonces lo llevan hasta la cumbre de un monte
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Recuerdas lo que hizo Satanás? Ponte en el pináculo del templo y lánzate. Quería espectáculo. Satanás sigue queriendo espectáculo. Cuando los hombres no son dirigidos por la voluntad de Dios, son dirigidos por la voluntad del diablo. Fíjense qué grave es esto y qué incredulidad tan grande tenemos. Cuando el Señor nos dice, ama, perdona, arrepiéntete, sirve, da, y no lo hago, no soy dirigido por mi propia voluntad como si fuera un huérfano. Soy dirigido por la voluntad de Dios o por la voluntad del diablo. Todo aquello que se opone al Señor es un anticristo, es un opositor. Por eso Juan habla de anticristos. Es el que se opone a la verdad, el que se opone a la palabra, el que se opone a la instrucción, el que tergiversa la verdad. Todas las cosas que van en contra, hermanos, son contras, están en contra, se oponen a lo que se llama Dios. Y uno se pregunta, ¿aún yo podría en mi condición siendo cristiano? La expresión de los nazarenos fue, pero ¿cómo? Estás entre nosotros, somos nosotros, deberías de hacer eso. Entonces, hermanos, esto fue toda una respuesta al sermón. Estaban tan enojados, hermanos, por lo que les dijo, porque les dijo prácticamente, ¿saben por qué no sanó al pueblo? Porque había un sirio que sí creyó y el pueblo no. ¿Saben por qué Elías fue a la casa de esa mujer? Porque esa mujer sí lo recibió y los demás no. ¿Saben por qué no hago nada aquí? Eso fue la enseñanza. Él dio un ejemplo para que ellos entendieran. Les negó el milagro por su incredulidad. Y ellos dijeron, estás diciendo que hay algo malo en nosotros. Así que el Señor Jesús les dio a entender, hermanos, que Dios no hacía lo que ellos decían por quienes decían ser. Y también les dijo que Dios amaba a los gentiles, porque tanto esta mujer como este hombre eran gentiles. Y eso pasó en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos están, hermanos, muy molestos, porque sentían únicamente la exclusividad. ¿Y cuál es la intención de sacarlo? Aventarlo por la montaña, despeñarle. ¿Y qué quiere decir esto? Chicos, cuando empujaban a alguien de esa forma, lo empujaban primero para que, ¿se acuerdan lo que les enseñaba? Había un hoyo en la tierra o un despeñadero y lo lanzaban para ver si moría. Si no moría, ¿qué pasaba? ¿Alguien recuerda? Aventaban una roca, la primera roca era certera al pecho para ver si lo mataban. Si no moría, ¿qué hacían? Cuando era un orificio, porque algunos imaginan la lapidación, el hombre aquí en el muro y la gente aventaba rocas. No, era lapidación. Si la caída no lo mataba, la roca al pecho no lo mataba, entonces todos lo llenaban de piedras probablemente hasta el cuello. Moría ahí. La intención de ellos es matarlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué quieren matar al Señor? Probablemente nosotros, hermanos, podríamos decir, bueno, pero yo no lo hubiera matado. Hermanos, cada vez que no hacemos conforme a la instrucción, cada vez que demandamos al Señor más señal, cada vez que no nos arrepentimos cuando Él me dice que me debo arrepentir, cada vez que no hago lo propio, estoy haciendo lo mismo, oponiéndome al Señor, hermanos. Y muy probablemente si el Señor fuera el predicador y me habla mi pecado y me dice lo que soy, como nos sucede hoy en día, tal vez yo también quisiera asesinarlo. Si el Señor no me reconoce como su pueblo, quisiera asesinarlo. Mi orgullo dice, demanda, escúchame, veme, reconóceme, mira quién soy. Dame, te he pedido, no has respondido. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué eres tan duro? ¿Por qué me llamas al arrepentimiento? ¿Por qué no me abrazas? Todo eso, hermanos, está en la mente de este pueblo y también ocurre en nuestra propia vida. Pero mi pecado me hace creer que no, que ellos son malos porque querían matarlo, pero nosotros no. ¿Pero qué crees? A diferencia de nosotros, ellos esperan al Mesías desde años. Nosotros ni lo esperábamos. Nosotros adorábamos cabezas de piedra, hermanos, con taparrabos y le cantábamos al sol, asesinábamos gente, le sacábamos las vísceras. Ese era nuestro Dios. No esperábamos a Cristo. Ellos sí lo esperan. Y si ellos se encontraron en esta dificultad, ¿cuánto más nosotros nos podemos encontrar también en dificultad de creer? Hermanos, una vez que la víctima caía, le arrojaban piedras. ¿Tú habías entendido esto aquí en la Escritura? Que querían no únicamente arrojarlo, querían lapidarlo, hermano. Lapidar al Salvador. Es increíble que hoy en día muchas personas son las que reciben la instrucción y la toman como ofensa y desean enmudecer esa instrucción. Hermanos, Lucas marca el tono de toda la historia de la vida del Señor Jesús aquí en Lucas 4. Esta es la tonalidad del ministerio del Señor Jesús. Jesús vino sin pecado,
solamente haciendo lo bueno para todos, y ellos querían matarlo. El Señor nos va a poner personas en nuestra vida que solamente quieren nuestro bien, pero yo no queriendo el bien me va a saber mal. Es como los padres. Yo te decía la ocasión pasada, cuando eres joven crees que todo lo sabes y ves a tu padre como enemigo. No me ama, seguro esto, no me deja hacer, no me deja ir, no me da, no me quiere, me ofende, me disciplina. Pero cuando eres padre, dices, oh Padre. Y muchos de ustedes jóvenes que se queden sin papá en su juventud, cuando sean hombres, gloria a Dios que si es por medio de Cristo, eso les sirva también para ir a Cristo por perdón. Oh Señor, no honré a mi padre, lo amo tanto, quisiera tenerlo hoy tanto conmigo, ya no. Porque entiendes lo que no entendías. Y justamente nos sucede en el cristianismo. Por falta de madurez espiritual no entiendo lo que el Señor me dice. Y creo que aquellos que me aman, me odian o que quieren un mal para mí. Y como un joven actúo, no me ama, no me da, no me reconoce, no me permite, me disciplina, me hace. Como un joven. Cuando una persona es madura, hermano, tanto en la carne como en el espíritu, no está haciendo ese tipo de cosas, sino solamente está haciendo lo que debe hacer. Hay una discusión, hermanos, que es solamente una hipótesis de lo que pudo suceder en la vida del irreverente Pedro, ¿no? Y me gustó bastante, no es una verdad obviamente absoluta, solamente es una hipótesis. Y Juan reprende a Pedro porque Pedro está extraviado. Y es una conversación que me pareció muy, muy increíble. Y Juan lo reprende después de que su padre Zebedeo lo había reprendido también. Tú también vienes a regañarme. ¿Por qué me regañas? ¿Por qué me estás regañando? ¿Qué es lo que hice? Le dice Pedro. Y Juan le dice, es lo que no hiciste el problema. Y justamente, hermanos, el problema de estos hombres también es, ¿qué es lo que hicimos para que no hagas entre nosotros? Te hemos esperado miles de años, estamos en la sinagoga, míranos, aquí estamos, sentados, listos para recibir la palabra. Nos ha gustado tu enseñanza. ¿Qué es lo que hicimos? Jesús les diría. ¿Qué es lo que no hicieron? Creer. Así que estos hombres, hermanos, tienen al Señor sin pecado, el hombre perfecto, bueno, haciéndoles el bien, hablándoles de libertad. Obviamente lo aborrecen, hermanos, y el Señor dice, ustedes los van a aborrecer también. Esto justamente lo dijo no únicamente a los cristianos, principalmente se lo dijo a los apóstoles, que eran los que enseñarían. ¿Y por qué van a aborrecer a alguien que hace el bien? Jesús dice, porque a mí me aborrecieron, porque el mundo ama a los suyos. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, el mundo los aborrecerá. Es por eso que te enfrentas, si tú también funges como maestro del evangelio en tu comunidad, en tu familia, en el trabajo, pues la gente no te pone una alfombra roja siempre y te ama, sino que la gente te aborrece. Pero no te jactes, te aborrecen a ti porque lo aborrecieron a él primero. Pero es algo normal, hermanos, para que no te extrañe cuando te aborrezca alguien por la fe y por la justicia, no te preguntes, pero me aborrecen, ¿por qué me aborrecen? Por favor, mejor yo te voy a decir, estudia la Escritura, ve al Nuevo Testamento y mira, ve cómo al Señor Jesús, que sí es perfecto, lo aborrecieron. Pero ojo, que te aborrezcan por la justicia, porque constantemente escuchamos, es que me aborrecen, sí, porque eres un mal vecino, una mal vecina, murmuradora, chismosa, odioso, peleonero. Pues no es por Cristo, mi hermano, es todo lo contrario. Cuídate de eso. En el mundo serán afligidos, serán perseguidos, serán olvidados, serán asesinados. Esto es lo que pasó con el Señor, hermanos. Pero mira qué interesante es lo que vamos a ver ahora. Justamente dice que Él pasa en medio de ellos. Imagínate, todos los hombres ya están ahí. Por supuesto que hay un encargado de la sinagoga. Él tiene autoridad sin necesidad de ir a Roma, porque para que hubiese un martirio o un asesinato o una muerte, condenación, tenían que ir a Roma a avisar que iba a haber esto. Pero ¿por qué ahora no tienen que ir? Porque la acusación es blasfemia. Por lo tanto, la blasfemia no necesita permiso del gobierno, es de inmediato lapidación. Y es interesante, imagínate la turba, toda una sinagoga, probablemente hay 100 personas, 150 personas como aquí, y todos en contra de él. No dice más de los apóstoles, no sé qué pasa, probablemente están a un lado, no sé, hermanos, nos quisiéramos imaginar que todos están cubriendo al Señor de frente, pero la realidad nos dice otra cosa. Y de pronto cuando van a asesinarlo,
pues Él pasa en medio de ellos. Querían un milagro, ¿no, hermanos? Pues el Señor Jesús les usó uno inesperado justo enfrente de ellos. Y se ocupó de manifestar un milagro que ellos no esperaban. ¿Qué milagro fue? Escapó milagrosamente en medio de todos ellos. Lo que Él hizo, hermanos, no era malo, pero a sus ojos lo consideran malo. En ocasiones lo que alguien hace en mi vida no es malo, pero yo lo considero malo. Ahí el problema. Si lo considero malo, yo quiero reaccionar por el mal que me hizo. Pero si es bueno, debo de reaccionar por eso bueno que me hizo. Ellos no recibieron el consejo del Señor, por lo tanto lo que quisieron fue matarlo. Por eso te dije en 6 ocasiones en el sermón pasado, o le creemos o lo matamos. Creemos, entonces doblemos nuestras rodillas y creamos y pidamos auxilio. Cada uno conforme a su necesidad, conforme a su angustia, a su afán pecaminoso, conforme a su pecado. Señor, no miento. Tú y yo sabemos que mi corazón tiene una mala intención. Tú y yo sabemos que mi corazón está arraigado un pecado. Tú y yo lo sabemos. No hay mentira, Señor. Porque si no lo hago, hermano, entonces yo estaría en esta turba para matarlo. ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué no me dices eso? ¿Por qué me ofendes a mí? ¿Por qué no haces lo que yo te pido? Qué milagro tan asombroso, hermanos. Y en esta situación, el Señor Jesús, hermanos, pudo haberse retirado del acantilado y a lo mejor, hermanos, hacerlo de una manera como Satanás le pidió. Lánzate. A lo mejor Él pudo haberse lanzado y los ángeles bajado del cielo y soportado. Pero Él quiso hacer un milagro más normal. Si existiera tal cosa. Es increíble, en ocasiones nosotros estamos esperando una manifestación de Dios más sobrenatural para poder creer. O tal vez estamos esperando que quien me ministra pues tenga un brillo alrededor. Y de pronto flote un poco, hermanos, o tome una serpiente y le muerde y no le pase nada. No sé, aunque creo que ninguno de ustedes demanda eso, el corazón manifiesta que sí. ¿Quién más, hermanos? ¿Cómo más Dios puede hablarnos? ¿Cómo más puede llamarnos al arrepentimiento? A la fe. ¿Cómo más? ¿Qué más esperamos, hermanos? ¿Realmente decimos, hasta que venga Cristo, ahora sí voy a doblar rodillas y voy a creer, lo voy a alabar? Hasta que Él venga, haya señales, voy a servirlo, voy a entregarme, voy a dar de mi vida. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde, hermanos? ¿A qué horas? Si decimos, bueno, estoy en un proceso, poco a poco lo haré. Perdóname, hermano, ¿cuándo empieza tu proceso y cuándo termina? ¿Cuántos días vivirás? ¿Qué tanto tiempo tienes aquí en esta tierra? ¡Caray! El llamado al arrepentimiento es hoy, hermanos. Hoy. El contexto de la enseñanza continúa siendo el mismo. El llamado al arrepentimiento que dio desde el principio, cuando Juan comienza a hablar, hermanos, en su sermón. Es el llamado al arrepentimiento, el que el Padre anuncia, este es mi Hijo amado en quien me complazco, hermanos. En la siguiente ocasión dice, a Él escuchen. Es el llamado al arrepentimiento, hermanos, porque estos hombres buscaban cualquier cosa o salida para sus males y ahora se presenta la verdad absoluta. Cristo está ahí, la vida misma manifiesta y ellos no les es suficiente, tanto que desean matarlo. Y el Señor va a dar una lección impresionante en los siguientes pasajes, porque nos enseña la fe de un demonio. Y no es una fe para salvación, sino es una fe de saber quién Él es. Y aún en ocasiones los demonios superan la credibilidad de los hombres. Este demonio superó la credibilidad de la sinagoga de Nazaret. Nazaret quiso matarlo, el demonio sabía quién era Jesús y lo obedeció. Hermanos, este milagro que hizo aquí el Señor, no sé si ustedes lo habían visto, no fue únicamente una escapatoria milagrosa. Yo confieso, durante mucho tiempo creía que simplemente el Señor fue bueno para correr y esquivó y se fue. No pasaría nada si lo hubiera hecho así. Humanamente hablando es lógico, corre por tu vida. Pero dice aquí que Él pasó en medio de ellos. Es como si ustedes quisieran matarme y de pronto yo me voy por el medio y nadie puede hacer nada. No sé si te imaginas qué pasó, se quedaron trabados o quisieron hacer y no pudieron, la piedra se les detuvo. Yo no sé, pero se vale imaginar. Si Él pasó en medio cuando ya lo iban a matar y era ley matar a un blasfemo, ¿por qué no pudieron matarlo? Esto me llena de gozo porque recuerdo cuando el Señor Jesús al final, que lo veremos muy al final, tiene un encuentro con Poncio Pilatos. Y Él le dice, tú vas a hacer lo que tienes que hacer porque así mi Padre quiere que lo hagas. ¡Wow! Ustedes no podrán matarme ahora, no es el tiempo.
no pueden hacer nada. No es el tiempo. No dice Lucas que lo hizo, pero es interesante, hermanos, que él pasó en medio y no pasó nada. Parece que ni aún así ellos creyeron. A veces vemos tantos milagros, hermanos, y a veces no creemos. Hermanos, ¿cuáles milagros, por ejemplo, nosotros podemos ver? Ellos demandaban, hermanos, un tipo de milagro carnal, ¿no? Milagros en la carne. Si escuchamos que libertaste a un hombre de lepra, que sanaste un cojo, hazlo. En la voluntad de Dios había otro milagro mejor. En ocasiones, hermanos, nosotros pedimos un milagro. Señor, obra esto, pero hemos visto milagros. Hermanos, dice Pablo, ¿dónde está muerte? ¿Dónde está sepulcro? Ante el poder de Dios. ¿Dónde está ese aguijón? ¿Dónde está ese poder de la victoria de la muerte? ¿Dónde quedó? ¿Quién puede separarnos del amor? Hermanos, ¿qué hará la muerte con mi vida cuando muera? ¿Qué voy a morir? ¿Voy a ser dejado ahí en el sepulcro, en el Hades? No, voy a ser llevado al cielo. Hermanos, ¿dónde está el poder del pecado? ¿Dónde está el dominio de Satanás sobre mi voluntad? ¿En dónde está la esclavitud a mis actitudes pecaminosas? ¿Dónde está la victoria del enemigo? Sino derrotada en la cruz. Es un milagro glorioso. Demandamos más milagros, más cosas. Y es por eso que la iglesia, al demandar más, de pronto, ¿qué haremos para que los jóvenes estén más felices? ¿Qué haremos para que los niños se la pasen mejor? ¿Qué haremos para que los hermanos estén más cómodos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Como si necesitáramos más cosas para llamar la atención de las pobres almas pecadoras que no les es suficiente el evangelio de la cruz. Si tú dudas de algo del Señor, voltea a tu alrededor y ve a la persona que está a un lado tuyo. Es un milagro que el Señor la tenga aquí. Voltea a ver a nuestros jóvenes que no deberían de estar jugando fútbol o emborrachándose con amigos. Voltea a ver a hermanos mayores que vivían vidas de alcohol, que hoy estarían dormidos a la 1, 2 de la tarde con dolor de cabeza y mal. Hermanos, volteen a su alrededor y vean el milagro de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Vean el milagro de nuestros niños. ¿Conoces muchos niños que escuchen y escriban un sermón durante 2 horas y estén quietos? Voltea a ver a los bebés. Es un milagro, mis amados hermanos, todos los días. Pero en ocasiones queremos más milagros, más cosas. Quiero otras palabras. Quiero que haga lo que yo quiero. Señor, si acaso tú hicieras este milagro cuando Él hizo un milagro mayor. Y si ese milagro mayor no me es suficiente, créeme que lo que tengo en la ausencia de un dedo del pie y Él me lo da, tampoco cambiará mi vida, hermano. Será como el milagro de respirar, el milagro de comer, el milagro de correr, el milagro de ver el sol, que nos deja de asombrar. Porque te aseguro que son pocos los que hoy se levantaron y dijeron, gracias Señor por Cristo, pero gracias porque puedo respirar. Porque puedo ver, porque puedo oler, porque puedo abrazar a mi hijo, olerlo o besar a mi esposa. Gracias, porque es tan cotidiano ese milagro que deja de ser algo grande como para que yo lo alabe. Así que si recibo otro milagro ahí, hermano, es lo mismo. Gente entre nosotros ha sido sanada y ese milagro de sanidad en su cuerpo no ha sido suficiente para que se conviertan en los adoradores más potentes y genuinos. Hermano, que el Señor no te hizo un milagro en tu vida. ¿No estarías brincando y adorando a Dios y hablando de Cristo en todo el tiempo? Aunque ya había hecho la salvación, y ese es más que todos los milagros, ¿qué no te ha dado aún el milagro? ¿Qué no debiste haber muerto en toda la esencia? Nuestro corazón es muy duro, hermanos. Hermanos, el Señor nos muestra milagros día a día, pero son simples a nuestro duro corazón. Día a día. Hablaba con alguien y le decía, hermano, imagínate, el Señor nos salva por la sangre de Cristo, por el sufrimiento de Cristo, y después nos permite servirlo. ¡Qué privilegio, hermanos! Pero mi duro corazón no me hace apreciar ese privilegio tan grande. Servir a Dios, hermanos. Cuando los servidores de dioses paganos daban sus vidas y aún se daban en sacrificio, morían mutilados. Hermanos, aun cuando Abraham fue capaz de llevar a su hijo como sacrificio, su propio hijo, ninguno de nosotros, hermanos, escucharíamos la instrucción de Dios que nos diga, lleva a tu hijo ahí, acuéstalo y encaja el cuchillo sobre él y derrama su sangre. Ninguno diría amén. Y Abraham lo consideraba un servicio a Dios y dijo, voy con el dolor de mi vida. Nosotros tenemos la capacidad de servir, de leer la Biblia, de orar a nuestro Dios, de pedirle, de estar en comunión, de gozarnos, de cantar, hermanos, de hacer todo para Él. Y esos milagros son pequeños para nuestro duro corazón. Y si llega la oportunidad
de pedirle algo más grande a Él. Señor, sana por favor a mi hijo enfermo, a mi hija enferma. Ahora sí te juro, Señor, que si lo sanas voy a entregarme por completo a ti. Lo sana, pasa un mes, 2 meses y estoy igual. Porque no hay un milagro mayor que el milagro de la salvación. Cristo estaba ahí como el milagro mayor. Vengo a hacer lo que ustedes necesitan. Vengo a traerles libertad. Vengo a traerles paz. Vengo a traerles sanidad. Vengo a traerles la promesa de Dios, de los profetas. Vengo a darles lo que ustedes verdaderamente necesitan. Vengo a darles vida eterna. Lo quieren matar. Ellos querían la libertad de un demonio, que un cojo caminara, que un leproso fuera sanado. Hermanos, duro corazón. Por favor, hermano, te exhorto a que te mires. Ve tu vida, ve a tu lado y ve el milagro de la cruz en tu vida. Tal vez tú hoy veniste pensando en, Señor, dame lo que necesito. Por favor, necesito. Está bien, no es malo que pidas al Señor todo. Pero si acaso el Señor no te lo da, por favor no olvides el milagro de la cruz. Porque si tú olvidas el milagro de la cruz, al Señor no darte lo que quieres, probablemente querrás matarlo. Probablemente querrás enemistarte con Él. ¿Por qué lo has hecho tanto? ¿Por qué leo tantas cosas? ¿Por qué no lo haces en mí? El Señor podría decirte, porque a un cojo, a un endemoniado, a un hijo de un centurión, lo sané pero no lo salvé. Y a ti sí te salvé. Y si la salvación, hermanos, es lo más glorioso que Dios ha hecho para el hombre, tiene que ser entonces el motivo más grande para que yo lo adore. Fui salvo para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, si eso está en mi vida, las cosas cambian. Oh, Dios te salvó, hermano, sigue adelante. Oh, hermano, Dios ya te salvó, gloria al Señor. Oh, hermano enfermo, es lo que te he dicho una y otra vez. Si te toca, hermano, la desdicha de tenerme que ir a visitar al hospital y estoy muriendo, yo no te pido que pidas por mi salud primeramente. Pide para que no olvide que Jesús murió por mí, que me va a recibir cuando yo cruce, cuando el hilo de plata se rompa. Pastor, yo sé que el diablo está aquí tratándote de traer tus obras, tu pecado, pero Cristo murió por ti, te salvó, pastor. Y ese va a ser el regalo más grande, porque lo que más voy a necesitar es saber que Él va a ser mi abogado defensor cuando muera. Porque si no, estoy en apuros y tú también. Entonces, en nuestro caminar aquí, estamos tratando de motivarnos unos a otros y decíamos de bajar la disciplina, ¿no? No lo disciplines al hermano porque luego se va a ir, imagínate. Oh, entonces el hermano está aquí por la cocina. Y si le quitan la cocina, pues ya no va a venir. Oh, no, entonces hay que darle más cocina. Y digan gracias cuando coman. Hermano, qué rica estuvo tu cocina. Porque si no se va a ir, ¿no? Ándale, anima a aquel joven que ya no quiere venir, que está allá. Anímalo, dile que venga, que está bien bonito aquí. Pero dile a los otros jóvenes que bailen con él también, pues para que él se sienta bien. Bueno, entonces el día que los jóvenes no le hablen, no baile, pues el joven no va a querer venir. Y siempre estamos tratando de buscar como el favor de la gente, como diciéndoles, ándale por favor, créele a Cristo, ven a Cristo, ándale por favor, sírvelo, no seas malo, por favor, llega temprano, ándale, ten misericordia del Señor. Hermanos, es terrible la condición del corazón, cuando Cristo es suficiente, Cristo es tan suficiente que los ángeles solamente viven en la alabanza por Cristo. Él es el motivo de alabanza, Él es el motivo de su servicio. Los ángeles no han recibido misericordia y gracia como nosotros, hermanos. ¿Cuánto más nosotros deberíamos adorarlo? Soportar, continuar, servir, emprender por Cristo, hermanos. Porque vivimos por Él, vivimos para Él, hermanos. Aún sufrimos para Él. Por eso, al no tener lo suficiente, pues, hermanos, tampoco Cristo es suficiente. Si acaso me dieras, si acaso me concedieras, si acaso obraras, si me dieras este milagro, entonces ahora sí. ¿Cómo? Si lo que esperaron estos hombres a lo largo de miles de años se presentó delante de ellos y ellos decían que era lo que necesitaban y cuando Él llegó no fue suficiente y lo querían matar. En el versículo 31, hermanos, vemos de esta fe no salvífica de un demonio. El Señor Jesús reprende al espíritu inmundo en la sinagoga de Capernaum. Dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo.
Y se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, ahí adentro del lugar de reunión, el cual exclamó a gran voz diciendo: ¡déjanos! Él sí lo reconoció. Hermanos, cuando el Señor Jesús predica de Isaías y dice: este día se cumple, era para que la iglesia dijera: sí, Señor, te esperábamos, Mesías, y se arrodillaran. No, solamente dijeron: qué bien habla, qué sermón tan tremendo. Pero el demonio lo reconoce. Déjanos. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Pon atención. Cuando el Señor Jesús habla, hermano, y alguna persona, voy a decir, dice: ¿y por qué dices eso? ¿Por qué me reprendes? Has de ser tú perfecto. ¿Se te hace la expresión parecida? Los pensamientos de rechazo de una palabra, de una amonestación, de una exhortación, la insensibilidad, la dureza, la repulsión a la verdad. ¿Sabes de quién es? Cuando alguien se siente redarguido por algo y no actúa en arrepentimiento y fe, hermanos, yo no quiero decir que está endemoniada, pero lo que veo aquí en la Biblia es que justamente cuando el Señor entra a enseñar, el endemoniado dice: déjanos, déjame en mi pecado, ¿no? Deja de hablarme. ¿Por qué me señalas? Has preparado el sermón para mí. Estás diciéndome a mí. ¿Por qué me tiras así? ¿Por qué das la indirecta? ¿Sabes cuántas veces me han dicho, me han acusado a mí? Supongo, soy nada. Otros hermanos que han predicado más les dicen: ese pastor, hermano, siempre avienta indirectas. Siempre habla del pecado de los hermanos en público. Perdón. Toda la Biblia señala los pecados públicos. Conocemos el pecado de Pedro, conocemos el pecado, hermanos, de los Gálatas, conocemos el pecado de los Corintios, conocemos de Alejandro y Himeneo, conocemos a esa mujer que cometió fornicación con su yerno. Pero ¿quién es el que dice: qué quieres de nosotros? ¿Por qué nos hablas? ¿Por qué vienes aquí? Sino un endemoniado. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazareno? Hermanos, ¿y saben quién es Jesús? Según Juan 1. ¿Sí saben? Si leen en las Américas, hermanos, dice: en el principio era, y la palabra era, y la palabra era. Y cuando el Señor Jesús está ahí, y cuando el Señor, hermanos, nos permite tener la Biblia y ser expuesta, ¿sabes quién es quien habla? Déjame, cállate. ¿Para qué vienes? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me dices? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sí. ¿Qué tienes contra nosotros, predicador? ¿Qué tienes contra nosotros predicando esos textos en ocasiones con algún sermón que nos confronta? ¿Vienes a destruirme? ¿Sabes qué dice el Señor? Sí. 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 ¿Es que no me comprendes? ¿Acaso quieres quitar esta amargura y esta depresión de mi vida? Sí. Es que no he visto mi pecado en realidad y me culpas de algo que no he visto. Vengo a darte vista. Es toda la obra que Él viene a hacer. Y hay gente que no quiere ser rescatada, hermanos. Y como el demonio dice: déjame. ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué vienes a destruirme? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. El Señor Jesús le reprende y le dice: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole al endemoniado, en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos, maravillados, hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Hermanos, ¿se dan cuenta que este demonio sí reconoció dos cosas? Que él era y lo que venía a hacer. Es interesante, hermanos, porque también la postura que abrazamos como iglesia acerca de la venida de Cristo para destrucción absoluta, la veo aquí. Porque el demonio no es omnisciente. Él no sabe cuándo el Señor viene. Pero cuando lo ve el demonio, ¿qué crees que pensó? Ya estoy enviado al infierno. Ya se acabó. ¿Ahora vienes? No, aún no. Sí venía a abolir el poder y el dominio que tenía Satanás, el rey de estos demonios o de este demonio. Pero no venía a echarlos al infierno aún eterno como lo hará al final. Pero el demonio se asustó al verlo. Hermanos, deberíamos disponer nuestro corazón para que nuestro pecado se asuste
cada vez que nos sentamos y la palabra va a ser predicada. Y que mi corazón corrupto escuche y diga, ¿a qué vienes? ¿Por qué me hablas? ¿Vienes a destruirme? Y que mi alma pueda decir, sí, sí, destrúyeme, Señor. Rómpeme todo como cántaro. Hazme nuevo, Señor. Obra en mi vida. Tú y yo sabemos mi condición. Sí, obra. Yo no quiero reprenderte a ti. Quiero recibir de tu palabra porque sé que tu palabra es verdad. Obra en mi vida. Obra en mi vida. Obra en mi falta de tolerancia, en mi falta de amor. Obra en mi falta de misericordia, de compasión. Obra en mi corazón. Está tan mal herido. Obra en poder perdonar. Obra en poder ser generoso, en poder servir. Obra para que mi vida resplandezca tu gloria. Obra en mí, Señor. Dame amor por ti, Señor. Úsame para tu gloria. Obra, que tu palabra golpee mi duro corazón. ¿Cómo lo va a hacer? Con la palabra, hermanos. Por eso esto sucede en la sinagoga. En la sinagoga, ¿qué se hacía? Enseñar la palabra. La libertad viene por la palabra. El cambio viene por la palabra, hermanos. No por la oración. La oración, hermanos, debe ser por la palabra también. Por eso enséñanos a orar. Y escuchamos la palabra. La palabra, si tú quieres, hermanos, recibir, es por medio de la palabra. No es con terapia mental. No es con pensamientos positivos. Haz pensamientos positivos en tu mente y verás que todo va a salir bien. No, es por la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. La palabra es la que tiene autoridad. La palabra es más punzocortante que una espada de doble filo. La palabra enseña, la palabra redarguye, la palabra corrige, la palabra instruye, la palabra hace perfecto al hombre, que esté listo para toda buena obra. Si reprendes la palabra, ¿sabes qué esperanza hay para ti? Ninguna. Ninguna. Hermanos, dejaremos el sermón para continuarlo después. Solamente quisiera que recordáramos, hermanos, en las palabras del Señor Jesús, lo que justamente dijo al momento de presentarse en la primera sinagoga y en la segunda sinagoga. En la primera dijo lo que él había venido a hacer. Y en la segunda, hermanos, habló con la autoridad con la cual iba a hacer las cosas. Un demonio que es un opositor al Señor no tuvo resistencia. Yo te pregunto, ¿tú pones resistencia? Un demonio sabía lo que venía, hermanos. Los hombres, aunque sabían y veían, no quisieron lo que él ofrecía. Cuando lo tuvieron enfrente, no lo estimaron, querían otras cosas. Hermanos, definitivamente nosotros somos llamados a examinar. Cuando el Señor te dijo, después de tu arrepentimiento, hijo, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, has sido sano, has sido salvo, y te fuiste. ¿En realidad te fuiste creyéndolo? ¿O solamente escuchaste y continuaste tu vida? Si hoy te presentas delante del Señor y le pides la ayuda necesaria, hermana, en tu debilidad, en tu necesidad, quiero decirte que Él conoce tu necesidad, conoce tu debilidad y conoce también tu condición, conoce tu sufrimiento, conoce tu afán, tu deseo, conoce todo eso. Él tiene control absoluto. Si está fuera de ti esa solución, quiero decirte que no está fuera de Él. Pero si no te ha dado lo que tú demandas, Él te ha dado algo mejor. Él te dio a Cristo para que tengas plena comunión con Él, a pesar de cualquier circunstancia. Porque imagina que se nos dijera, bueno, te doy lo que pides, pero no te doy lo que tú verdaderamente necesitas. Entonces, por lo que no tienes o por tus sufrimientos, no quites tus ojos de Cristo. Y gózate de la comunión con Él, y gózate en tenerlo a Él. Probablemente no tengas nada, pero si lo tienes a Él, lo tienes todo. Decía ayer, la verdadera pobreza es solamente en aquellos que no tienen a Cristo. Si tienes a Cristo, créele y gózate. Los demonios creyeron quién Él era. No es posible que tú tengas menos fe que ellos. Recuerda que la fe no únicamente es una dádiva de Dios por gracia, sino también es una actitud que yo debo emprender.
La confianza tiene que ejercerse. Y no tengo problema, mi hermano, porque no te pido confianza en que un burro va a hablar. Te estoy pidiendo confianza en un Cristo que ha dado testimonio de su poder, de su deidad, de su divinidad, de su amor. No es difícil creer, el problema no está en Él, está en nosotros, hermano. Y yo no puedo pasarme mi vida diciendo, pide, hermano, para que yo crea, pide para que yo me arrepienta. ¿Cómo? No puedo pedir otro Mesías. El Mesías ya vino a hacer todo eso. Por eso cuando alguien autoconmiserado llega y dice, pide, hermano, por mi arrepentimiento, pide por mi fe. No, hermano, arrepiéntate y cree que es un mandamiento, no es un sentimiento de tu corazón. Hazlo ya, porque estás ofendiendo al Señor diciendo, dame más, dame más, dame más. Ah, no me lo da. Bueno, mata a tu única ayuda. ¿Qué más quieres? ¿Qué más esperas? Caray, arrepiéntete y cree. Créele al Señor, no lo deseches. Hermanos, si estás pasando por dificultades en tu vida, primeramente recuerda que el Señor te hizo cabeza de familia. En la cabeza están los pensamientos, las actitudes. El problema no está al lado de ti, el problema eres tú. Es la realidad. Aunque tengas todos los argumentos a tu favor por la persona, tu esposa, los hijos, el trabajo, el Señor también estuvo en la misma condición que tú y aún peor. Y Él no consideró eso como autoconmiserarse, sentirse víctima y sentirse dañado por la sociedad. Él simplemente amó, sirvió, perdonó, les dio, los bendijo y los salvó. Nosotros, hermanos, tenemos que pararnos en la brecha y ser valientes. Muchas veces la condición en la que se encuentra un hogar, la familia en general, el matrimonio, claro que es en ocasiones culpa de la mujer y es terrible. Una mujer en un hogar, dice la palabra en 3 ocasiones contundentemente, casi es mejor vivir en un calabozo que con ella en el hogar. Mas sin embargo, Cristo en esa enseñanza nos dice que aunque su iglesia hoy era como una prostituta, Él la amó, la abrazó y la cuidó y la santifica hasta el fin. Así que, hermanos, debemos pararnos en la brecha y podemos creerle a Cristo y solucionar todas aquellas cosas tan viles, tan miserables, tan insignificantes, a la luz de la gloria que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y emprender la obra con la palabra, con la oración, con el ejemplo. Hermanos, en general, les digo, hermanos, que si hay algo que te hace sentir incómodo, mal, en amargura, en dolor, en desesperanza, desanimado, por favor, detente un poco y considera 2 cosas. ¿En realidad tienes razón delante de Dios? Y la otra, ¿crees que Dios pueda librarte de esos males y esos sentimientos? Hermanos, aún los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Ellos no creen para salvación, claro, nosotros sí creemos para salvación. Que la palabra hoy, hermanos, enmudezca nuestro corazón necio y que calle toda palabra que se levante en contra de la instrucción del Señor y que toda esa maldad pueda salir. Para que podamos disfrutar, hermanos, de la presencia continua de nuestro Señor y Salvador. Y que no únicamente podamos disfrutar, sino aún podamos dar también de ese disfrute a los demás. Recuerda que tu tarea es ser un embajador, es ser un administrador de esa gracia, es funcionar en el mundo, dando testimonio de Cristo, con tu testimonio y con la palabra de Dios, con el Evangelio. Pero si tus afanes, ansiedades, preocupaciones, pecados, angustias, dolores, traumas están albergados en tu vida, pues no tienes tiempo para dar a los demás. Tú necesitas solamente recibir. Jesús, dame, Jesús, sáname, me. Como las ovejas, me. Pero si tú recuerdas que Jesús ya te fue dado para traer libertad a tu cautividad, a la enfermedad, al dolor de tu corazón, sobre todo al pecado, entonces emprende, levántate, lucha firme, constante, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo, hermanos? Siempre, sin detenerte, continúa, que todo lo demás es estorbo, considéralo. Y creo mayormente, aunque suena de pronto un mensaje como muy animado y es realidad, creo que mayormente si estás padeciendo este tipo de cosas que son estorbos en ti o por los demás, pues es porque el Señor tiene cosas grandes para hacer a través de tu vida y por eso eres muy estorbado. Pero más puede Cristo que cualquier otro enemigo, ¿verdad, hermanos? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Asiste a Cristo hoy. Cree que te está llamando. No seas incrédulo, no seas incrédula.
Deja ahí tus demandas, deja ahí tu incapacidad, deja ahí tus excusas. Gózate aún de los sufrimientos que estás padeciendo por ti o por los demás. Llévalos cautivos a Cristo. Pablo dice, regocíjate. Y otra vez, conociendo mi corazón, dice, regocíjate. Pero Pablo, regocíjate. Tu cristianismo sea conocido de todos los hombres. El Señor ya está cerca. Ya viene tu descanso. Por nada te afanes. En lugar de afanarte, ora al Señor con oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón. Aquí están las ideas que detonan el pecado. Tu mente y tu corazón. Imagina qué delicia ser guardado en Cristo. ¿Quién podrá penetrar, hermanos, ese refugio? Y la paz de Dios que sobrepasa, niños, sobrepasa toda mente, todo entendimiento, nos guardará ahí. Pablo dice, lo que han visto, lo que han oído, lo que han aprendido de mí, eso hagan. Todo lo que es justo, todo lo bueno, lo honesto, lo verdadero, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, piensa en eso. Pero Pablo, piensa en eso. Pero mira la condición, mira la mala noticia, mira esto, mira aquello, piensa en eso. Haz así y el Dios de paz estará contigo. No únicamente su paz, si estás en otro nivel, no únicamente su paz, no es suficiente pensar en su paz. Bueno, pero ¿qué tal? ¿No es suficiente que el Dios de paz esté contigo? Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, ¿verdad? A la iglesia, no a los incrédulos, como decían algunos antes. Si uno oye y abre, el Señor va a entrar. Y el momento de comunión más hermoso en el pueblo judío era la cena. Por eso la Santa Cena. Yo me voy a sentar, dice el Señor, contigo. ¿Y qué hacían? Descansaban hombro a hombro, lloraban, platicaban, dormían, se reían. Y voy a cenar contigo. Creo que eso es lo que yo necesito y lo que tú necesitas también. El que tenga oídos para oír, oiga. Y abra la puerta, mi hermano. En el nombre de Jesús. Padre, no hay nada más, Señor, que ofrecer. Quisiéramos, Señor, como hombres, ofrecer tantas cosas, como aquellos mercadólogos, pensar de qué forma podemos atraer al hombre la atención. ¿De qué forma puedo hacer que se arrepienta? ¿De qué forma puedo hacer, Señor, que entienda que está equivocado? ¿De qué manera puedo ayudar al que está, Señor, en angustia pecaminosa, en afán, en pecados? La Biblia dice que solo en Cristo, que solo en Él hay salvación. ¿De qué manera podría alentar al enfermo, Señor? Al cautivo. Solo con Cristo, Señor. En Él está la salvación. ¿De qué manera la iglesia podrá ser edificada en la verdad, Señor? Solamente en Cristo. ¿De qué manera el joven podrá guardar su camino? Solamente en Cristo. En la palabra que es justamente el Verbo encarnado. ¿De qué manera hoy podrá algún hermano ser sanado de su enfermedad, Señor, si tú quieres? Por la palabra. ¿De qué manera habrá hoy salvación, Señor, aquellos que han escuchado? Por la palabra y el anuncio del Evangelio. ¿De qué manera podremos ser sanados, Señor? Libertados, saciados por Cristo, Señor. Es el pan del cielo. ¿De qué manera podremos sentirnos seguros, el solo, la sola, la viuda, si no es en el refugio que es Cristo? Señor, has dado a conocer tu verdad y la verdad hace libre a aquel que la recibe, que la cree. Danos la gracia hoy para hacerlo, Señor, y para poder disfrutar del gozo que esta sinagoga debió experimentar. El anuncio profético, desde el Génesis, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Dios encarnado, estaba delante de ellos. Nosotros, Señor,
deseamos disfrutar y cambiar nuestro lamento en baile. Hacer memoria y decir perdón por el tiempo perdido. Pero creo que has venido, Señor, a traerme libertad de mi pecado, de la incredulidad. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que todas las tormentas y tribulaciones tienen el propósito de hacerme perseverante. Y que la perseverancia, Señor amado, por la esperanza que hay, no me avergonzará. Gracias, Señor amado, porque la palabra dice también que todo pecador, por muy sucio como un leproso que sea, que se humilla delante de ti y acude, alcanza misericordia. Y si te dice, creo que tú puedes sanarme si quieres, tú dirás, quiero. Señor, llama a los jóvenes, sírvete portentosamente de ellos. Dales odio por la mentira, por los deseos, Señor, juveniles. Sigue levantando a más y a más varones puestos, prestos, obedientes, dedicados, que valoran lo eterno con lo temporal y que aún son capaces de padecer por tu reino. Sigue levantando obreros a tu mies, que hay mucha mies, Señor. Sigue dando amor a las hermanas para confiar que el método de Cristo para su vida es, Señor, mejor. Que cedan el gobierno, que cedan, Señor amado, la autoridad por obediencia a ti. Y da carga a todo varón por pastorear su hogar como Cristo pastorea nuestras vidas. Guía a los pequeñitos y pequeñitas. Yo no tengo duda que tú aún les puedas salvar ya a su corta edad. Han escuchado, han leído, han escrito tu evangelio un sinnúmero de veces. Y veo precioso fruto cuando estoy reunido con ellos, Señor, cada mañana. Obra y llévalos al cielo a todos, Señor, y sírvete de sus vidas. No permitas que el devorador, el murmurador, el que maquina, Señor, lejos del cuerpo cosas en contra de tu iglesia, obre. Sino siempre para a un hombre valiente, a una mujer valiente. Siempre, Señor, levanta familias que no se presten a ser tierra fértil del error, del engaño del diablo. Siempre ayúdanos a exhibir nuestro corazón antes de quejarnos, Señor. Reconocer y gozar de la plenitud del perdón. Te pedimos, Padre Santo, por la iglesia, Señor, que está padeciendo. Esta semana oraremos por Bután. Te pedimos que pongas carga en las familias, en los varones de casa, que enseñen a sus hijos a interceder, a investigar por la familia de la fe. Te pedimos por los pastores, sus esposas, sus hijos. Sabemos que siempre son los más vulnerables a los ataques del diablo. También por los que sirven con ellos, por los misioneros, Señor, que también son vulnerables a los ataques, por los nuevos creyentes y por los perseguidores. Te pedimos por nuestras iglesias hermanas que aún están, Señor, en necesidad de obreros, que se están, Señor, plantando, que es difícil, Señor, la plantación. Manténlos firmes con lo que hay, con lo que tienen, sabiendo que tienen lo mejor, tu palabra, tu presencia, Espíritu Santo. Dales paciencia. Gracias, Señor, por esta mañana que nos concedes adorarte. Te pedimos, Padre Santo, que nos guardes del devorador que querrá venir a arrancar la semilla. Y que aún, Señor, presionemos más profundo la palabra que hoy se ha dado para que no pueda ser arrancada. Ayuda, Señor, a mis hermanos esta tarde, como veíamos aquí, a hacer después de haber escuchado. Bendice el ágape que tendremos, la comunión unos con otros. Bendice las conversaciones. Y recuérdanos que somos servidores, Señor, los unos de los otros, para gloria de tu nombre en Cristo. Como un hombre te pedimos perdón y te damos gracias por el perdón concedido por los méritos de Cristo. Amén y amén. Que la gracia y la misericordia del Señor sea con todos ustedes. Si puedo serte útil para algo, estoy para servirte.